¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de la música de Gustavo Bueno. Es una disciplina que explora las preguntas fundamentales sobre la naturaleza, el significado y el valor de la música. A lo largo de la historia, filósofos y teóricos han debatido sobre qué es la música, cómo la percibimos y qué emociones y pensamientos evoca, y también sobre cuál es su papel en la sociedad y la cultura. En este vídeo analizaré algunos aspectos en relación con la música. En primer lugar, habría que comenzar por definir la naturaleza de lo que es realmente la música. Es una manifestación artística que combina sonidos y silencios en el tiempo, creando además estructuras que pueden ser percibidas y apreciadas por los seres humanos. Sin embargo, esta definición básica no captura toda la complejidad y diversidad de lo que consideramos música. Algunas preguntas fundamentales pueden ser descritas y serían parecidas a estas. ¿Qué distingue a la música de otros sonidos? ¿Es la música un lenguaje universal o está culturalmente condicionada? También podemos preguntarnos qué papel juegan el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre en la definición de la música. En este orden de cosas, pues hay que decir también que estas preguntas han llevado a debates sobre si la música es una construcción puramente cultural o si tiene fundamentos universales en la experiencia humana. Yo más bien diría que tiene fundamentos universales, porque todas las culturas han desarrollado algún tipo de música. En cuanto a la historia de la filosofía de la música, ya en la antigüedad se puede decir que en la antigua Grecia, filósofos como Pitágoras y Platón consideraban la música como una manifestación del orden cósmico, del orden universal. Pitágoras descubrió relaciones matemáticas en los intervalos musicales, sugiriendo además una conexión entre la música y las matemáticas. Platón, en su libro La República, en su diálogo, La República, argumentaba que la música influye en el alma y debe ser regulada para promover la bondad o la virtud. Además, también, si pensamos en la Edad Media y el Renacimiento, la música tenía una gran importancia. Durante la Edad Media, la música estuvo estrechamente vinculada a la religión. San Agustín reflexionó sobre el poder espiritual de la música, por ejemplo, mientras que Boecio clasificó la música en tres categorías: la mundana, del cosmos, la humana, del cuerpo y el alma, y la instrumental, que es la producida por instrumentos. Por supuesto, todo esto continuó en el Renacimiento, ya que la música comenzó a ser vista más como una forma de expresión humana, y teóricos como, por ejemplo, Zarlino exploraron las bases armónicas y las proporciones matemáticas en la composición musical. Por otra parte, también hay que decir que en la edad moderna, en la era moderna, sobre todo si pensamos en la Ilustración, filósofos de la talla de Kant y Hegel abordaron la música desde perspectivas estéticas. Kant consideraba la música como el arte más abstracto, mientras que Hegel la veía como una manifestación del espíritu humano en evolución. En este sentido, también pues hay que decir que posteriormente, en el siglo XX y actualmente, en el siglo XXI, filósofos como Theodor Adorno, en el siglo XX, analizó la música en el contexto de la sociedad y la cultura, criticando la industria cultural y la estandarización de la música popular. Otros, como Susan Langer, exploraron la capacidad de la música para expresar formas de sentimiento y de emoción. En cualquier caso, podemos decir que hay una serie de corrientes y teorías filosóficas sobre la música. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos pensar en el formalismo, que considera o que sostiene que el valor estético de la música reside especialmente en su estructura y forma, independientemente de cualquier significado extramusical. Edward Hanslick, un defensor del formalismo, argumentaba que la música es formas sonoras en movimiento y que su apreciación o su valoración debe centrarse en la belleza de esas formas. Y me parece válida esa interpretación. También está la corriente del expresionismo.
El expresionismo en realidad enfatiza la capacidad de la música para expresar emociones y estados internos de las personas. Compositores y filósofos de esta corriente creen que la música comunica sentimientos profundos y también puede evocar respuestas emocionales intensas en los oyentes. En ese aspecto yo diría que la música es el arte más excelso porque es el que nos impresiona más, nos emociona más, etc. También está otra corriente que es el referencialismo, que sostiene que la música puede referirse a ideas, historias o imágenes fuera de sí misma. Por ejemplo, un poema sinfónico puede narrar una historia o describir una escena y su valor estético puede estar unido a esa referencia extramusical. También podemos pensar en absolutismo versus relativismo. Y en este sentido, el absolutismo sostiene que ciertos principios musicales son universales y atemporales, mientras que el relativismo lo que viene a argumentar es que la música está fundamentalmente condicionada por contextos culturales y temporales específicos. En este orden de cosas también hay que decir que en cuanto a la estética musical, pues se ocupa de cuestiones relativas a la belleza y la experiencia estética en la música. Algunas preguntas clave incluyen, por ejemplo, ¿qué hace que una pieza musical sea hermosa o sublime? O, por ejemplo, ¿cómo influye el contexto cultural en la percepción estética de la música? También se puede uno preguntar si la apreciación musical subjetiva existe o si son definibles criterios objetivos de la percepción musical. Filósofos como Arthur Schopenhauer consideraban la música como una manifestación directa de la voluntad, otorgándole en consecuencia un estatus especial entre las artes. Y yo estoy de acuerdo con este planteamiento de Schopenhauer. Sería como una expresión de la voluntad divina, diría yo incluso. Por otro lado, Friedrich Nietzsche veía la música como una fuerza dionisíaca que podía liberar al individuo de las restricciones sociales. En cuanto a la ontología de la música, podemos decir que la ontología estudia la realidad de lo que es y la música, diríamos, es la expresión de la naturaleza del ser de las obras musicales. Algunas preguntas fundamentales en el ámbito ontológico serían: ¿qué es una obra musical? ¿Es una entidad abstracta o una serie de interpretaciones o ambas cosas a la vez? Yo creo que ambas cosas simultáneamente. ¿O cómo se relaciona una partitura con una interpretación musical? ¿O pueden existir múltiples versiones de una misma obra? Probablemente sí, depende del tipo de música que sea. Peter Kivy, un destacado filósofo de la música, argumentaba que las obras musicales son entidades abstractas que realmente existen independientemente de sus interpretaciones. Yo creo que, aunque en parte eso puede ser cierto, sobre todo depende de la interpretación musical, una obra, diríamos, de música. Por otro lado, hay filósofos que sostienen que las obras musicales solo existen en sus ejecuciones y que cada interpretación es una manifestación única de la obra. Sería otra interpretación posible también. En cuanto a la semántica musical, hay que decir que explora el significado en la música. Dado que la música carece de un lenguaje referencial claro, surgen preguntas como: ¿puede la música tener significado sin palabras? Yo creo que sí, porque realmente refleja estados de ánimo y en ese sentido pues puede ser válido eso. O también podemos preguntarnos cómo comunica la música emociones o ideas a través de los sonidos. ¿Ese significado musical inherente o depende de la interpretación del oyente? Algunos teóricos argumentan, por ejemplo, que la música tiene una semántica de los afectos, y yo estoy completamente de acuerdo con esto, donde ciertos patrones sonoros están asociados con emociones específicas muy determinadas. Otros, en cambio, sostienen que el significado musical es más abstracto y depende del contexto y la experiencia del oyente, aunque yo creo que más bien hay un significado, diríamos, afectivo de la música y que eso puede ser definible. También podemos hablar de la relación entre la ética y la música. La relación entre ética y música abarca varias dimensiones. Por ejemplo, la denominada influencia moral. ¿Puede la música influir en el carácter moral de los individuos? Platón creía que sí, y por ello proponía regular ciertos modos musicales en su sociedad ideal. También podemos pensar en la responsabilidad del artista. ¿Tienen los compositores y músicos una responsabilidad ética en cuanto al contenido y el impacto de su música? Pues creo que sí.
En cualquier caso, también podemos pensar en la apropiación cultural de la música. ¿Es ético que músicos de una cultura adopten estilos o elementos de otra cultura sin reconocimiento o comprensión adecuados? Pues me parece que no. Pero en cualquier caso, esto a veces sucede en la realidad musical. Estas cuestiones siguen siendo relevantes en numerosos debates actuales sobre la música y la sociedad. Además, la música forma parte de la vida social y de la vida cultural y desempeña un papel central en todos los ámbitos. Actúa como medio de expresión, sin duda, y también de comunicación y cohesión social. Algunas áreas de interés incluyen, por ejemplo, numerosos aspectos de la realidad. Gustavo Bueno, que fue un filósofo español fundador del materialismo filosófico, dedicó una parte muy significativa de su obra al análisis de la música desde una perspectiva filosófica. Su enfoque se caracteriza por una profunda reflexión sobre la naturaleza o la esencia de la música, si queremos decirlo así, y su lugar también en el universo y su relación con otras disciplinas y categorías. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de la filosofía de la música de Bueno, todo esto basado en sus conferencias, escritos y aportaciones al campo de la filosofía de la música. A modo de introducción, se puede decir que la filosofía de la música de Gustavo Bueno se enmarca, se puede decir, dentro de su sistema del materialismo filosófico, que propone una interpretación o visión del mundo estructurada en categorías existenciales u ontológicas y también en categorías epistemológicas o gnoseológicas. Para Bueno, la música no es simplemente una manifestación artística o cultural, que también lo es, sino una realidad compleja que merece un análisis filosófico riguroso y profundo. Su enfoque se aleja de interpretaciones simplemente subjetivas o idealistas, las rechaza, buscando situar la música en el entramado objetivo de la realidad, como una parte más de la realidad material. La música, en el contexto del materialismo filosófico de Bueno, se puede decir que tiene funciones decisivas. Y también Bueno distingue entre diferentes tipos de materialidad. Materialidad física, M1, materialidad psíquica, M2, y materialidad lógica o cultural, M3. La música en este esquema se puede ubicar principalmente en el M3, en el mundo M3, en el mundo cultural, ya que realmente la música es una construcción cultural en toda regla, que implica estructuras lógicas, simbólicas y armónicas. Sin embargo, también tiene componentes en M1, sonidos físicos, y M2, experiencias psíquicas o psicológicas. Esta triple dimensión de la música implica además que su análisis debe considerar varias cuestiones. Primero, un aspecto físico, M1, Mundo 1. La música se manifiesta a través de ondas sonoras que se propagan en el espacio y son captadas por el oído humano. Este aspecto también abarca el análisis o el estudio de las propiedades acústicas o sonoras, la producción de sonidos mediante instrumentos y también la percepción auditiva. En cuanto al aspecto psíquico o Mundo 2 o Materialidad 2, la música evoca emociones, sensaciones y estados de ánimo en los oyentes. Este componente también se relaciona con la psicología de la percepción musical y también con la respuesta emocional y la cognición de la música, el conocimiento musical o la cognición musical, como queramos decir. En cuanto al aspecto cultural o lógico, M3, la música es una construcción cultural que implica sistemas de notación musical, teorías musicales, estilos y géneros musicales, y este nivel lo aborda la musicología, la teoría de la composición musical y la historia de la música. Para Bueno, una comprensión completa de la música requiere integrar estos tres niveles, evitando reduccionismos que limiten la música a uno solo de ellos. Además, también se puede decir que la música tiene una categoría autónoma. Y en ese sentido, una de las cuestiones centrales en la filosofía de la música de Bueno es determinar precisamente si la música constituye una categoría autónoma o si debe ser subsumida bajo categorías más generales. Categorías más generales como el arte o la cultura. Bueno argumenta de forma muy clara que la música posee una estructura categorial propia, con leyes y principios específicos, que la diferencian o la distinguen de otras formas de expresión artística. Y en este aspecto, hay también que reseñar que esta autonomía categorial se manifiesta en varios aspectos. Primero, la música tiene un lenguaje propio. Aunque la música puede relacionarse con el lenguaje verbal, posee un sistema de significación independiente, basado en estructuras sonoras
y rítmicas. Además, también pues hay sistemas normativos, ya que la música tiene sus propias reglas y convenciones, como las escalas, tonalidades y formas musicales, que realmente no se derivan directamente de otras disciplinas, sino que tienen una entidad propia y autónoma. En cuanto a sus funciones específicas, además de su valor estético, la música cumple funciones sociales, rituales también y comunicativas que le confieren, diríamos que, una función única en las sociedades humanas. Y, por tanto, se puede decir que es preciso reconocer esa autonomía categorial de la música. Y bueno, además enfatiza la necesidad de un análisis filosófico que aborde las particularidades de la música sin reducirla a meras manifestaciones de otras categorías. Por tanto, podemos decir que la relación entre música y lenguaje es evidente. Una cuestión filosófica recurrente es si la música puede considerarse pues un lenguaje, y de ser así, ¿qué tipo de significado transmite este lenguaje? Bueno, aborda esta problemática distinguiendo precisamente entre diferentes niveles de significación. Por ejemplo, está primero el nivel sintáctico, y que se refiere a la estructura interna de la música, es decir, cómo se organizan los sonidos en secuencias y también en combinaciones. Este nivel incluye aspectos como la melodía, la armonía y el ritmo. Está también, en segundo lugar, el nivel semántico. Concierne al significado que la música puede transmitir. A diferencia del lenguaje verbal, la música no tiene un significado denotativo, evidente o claro, pero puede evocar imágenes, emociones, sensaciones o conceptos de manera indirecta. También se puede describir un nivel pragmático en la música. Se relaciona con el uso de la música en contextos específicos y cómo influye en el comportamiento y las emociones de las personas. Esto es algo que se puede también verificar o comprobar empíricamente. Bueno sostiene que aunque la música comparte ciertas características con el lenguaje, no debe equipararse, podríamos decir, directamente a él. La música carece de una semántica precisa y no se utiliza tampoco principalmente para comunicar proposiciones, por ejemplo, o información de hechos, información factual. Sin embargo, su capacidad para evocar estados emocionales y su uso en contextos comunicativos le confieren también una dimensión significativa evidente que merece ser estudiada y analizada filosóficamente. En consecuencia, podemos decir que la música y la racionalidad también son analizables. Es otra cuestión que Bueno explora en relación con, diríamos, esta perspectiva de música y racionalidad. Tradicionalmente la música ha sido vista como una expresión de la emoción y la subjetividad, en contraste con la racionalidad lógica, por ejemplo, y la racionalidad científica. De todos modos, Bueno argumenta que la música implica un alto grado de racionalidad en varios sentidos específicos. Por ejemplo, en cuanto a la estructuración formal. La composición musical requiere una organización precisa o muy precisa de elementos sonoros según reglas y patrones definidos. Por lo tanto, tiene un componente racional indudable la música, la producción musical, la creación musical. Y luego están también los sistemas de notación musical. El desarrollo de sistemas de notación musical refleja indudablemente una codificación racional de las estructuras sonoras, permitiendo su análisis y reproducción. También, si pensamos en la teoría musical, las elaboraciones de teorías que explican las relaciones entre sonidos, escalas y armonías demuestran una reflexión racional sobre la práctica musical. Por tanto, desde esta perspectiva, se puede afirmar que la música no es una simple expresión irracional o espontánea, sino que pues también tiene unos componentes muy claros de racionalidad también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.